Estimados oyentes, hoy vamos a dedicar esta sesión al sociólogo más importante y más conocido que ha dado Bolivia, que fue René Zavaleta Mercado. Quiero de antemano declarar lo siguiente, estimado público. Con los años, René Zavaleta Mercado se ha convertido en un clásico de las ciencias sociales bolivianas y latinoamericanas. Y el mejor estudio y el mejor homenaje que podemos hacer a un clásico es tratarlo críticamente. Hay que evitar los dos extremos del enaltecimiento exagerado y de la diatriba o del insulto. Así se mantiene vivo el pensamiento de alguien si se lo trata críticamente, es decir, con respeto analítico, mostrando los lados positivos, negativos, promisorios, anticuados, etcétera, etcétera, de un gran pensador. Quisiera antes de todo señalar algunos datos biográficos, porque siempre la vida de una persona nos muestra algo sobre su obra. René Zavaleta Mercado nació en Oruro en 1937 y falleció en México en 1984. Como ustedes ven, fue una vida relativamente corta, no llegó a los 50 años, pero nos ha dejado una obra abundante, una obra muy larga y muy interesante, que es seguramente una de las piedras angulares de las ciencias sociales y sobre todo de la sociología en Bolivia y en América Latina. Me atrevo a decir que Zavaleta es el único cientista social boliviano que ha tenido una repercusión importante fuera de Bolivia, muy conocido sobre todo en Chile y en México, países en los que vivió, y también conocido en el resto de América Latina por esta institución cuyo nombre he puesto aquí abajo en la pizarra, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, más conocida por su abreviatura FLACSO. René Zavaleta, estimado público, a los 15 años de edad, imagínense ustedes, algo más joven que los aquí presentes, se emancipó de la casa paterna y se fue de Oruro a La Paz al estallar la Revolución Nacional de 1952. Aquí en La Paz fue acogido, por eso he puesto los nombres de los dos grandes personajes que han influido sobre su vida, fue acogido por Augusto Céspedes, el gran novelista y autor de los mejores cuentos bolivianos que hay. Augusto Céspedes en 1952 estaba en la cumbre de su fama. Era uno de los dirigentes y uno de los pocos pensadores que ha dado el movimiento nacionalista revolucionario. No era hombre de primera fila, él mismo era un hombre relativamente modesto, y fue nombrado director del periódico La Nación, que no existe ahora, un periódico que duró de 1952 a 1964.
Como director de este periódico, Augusto Céspedes le abrió las puertas al muy joven Zavaleta Mercado, y ahí él empezó desde 15 años a publicar textos, algunos no muy conocidos, de poesía, era también poeta, y sus primeros textos teóricos. Por eso he puesto ahí, estimado público, en este breve esquema, que vamos a ver cómo la teoría zavaletiana se ha nutrido de dos fuentes, que es lo usual en el tercer mundo. Ustedes ven, a un lado he puesto socialismo y al otro nacionalismo. Yo creo que Zavaleta Mercado ha hecho una conjunción interesante de ambas corrientes de pensamiento, y curiosamente esta conjunción entre socialismo y nacionalismo es lo usual en todo el tercer mundo. O sea, no es algo muy específico o muy extraño, sino que es lo habitual en todo el tercer mundo. Zavaleta fue el mejor ejemplo de esa combinación de elementos marxistas con elementos nacionalistas en el pensamiento boliviano y latinoamericano. Pero volvamos un instante a los datos biográficos. Él tomó parte desde muy joven en los debates políticos e ideológicos que se suscitaron con la Revolución Nacional. Al contrario de esta época, fue un tiempo en que se discutió muchísimo públicamente, había una actividad público-intelectual extraordinariamente viva y permanente en esos años de la Revolución Nacional. Vamos a ver también algunas de las obras de la juventud de Zavaleta Mercado, pero permítanme mencionar algunos detalles de su vida. Como ustedes, él estudió Derecho. En esa época, 1952 adelante, en esta universidad ni ninguna en Bolivia había sociología, politología o afines. Entonces, lo más cercano que había a los intereses de Zavaleta en términos muy relativos era Derecho. Él hizo sus primeras armas dentro del movimiento nacionalista revolucionario, fue miembro inscrito de ese partido y tuvo algunos cargos de responsabilidad en la política boliviana. Él fue diputado nacional y el cargo más importante que tuvo en 1964 en la tercera presidencia de Víctor Paz Estenssoro fue ministro de Minas y Petróleos. Esa tercera presidencia de Paz Estenssoro y el ministerio de Zavaleta duraron muy poco, de agosto a noviembre de 1964. Con la caída del MNR el 4 de noviembre de 1964, Zavaleta dejó la actividad política propiamente dicha y se dedicó más a asuntos estrictamente intelectuales por el resto de su vida, pese a algunas vagas incursiones en la política, sobre todo en 1970, pero muy vagas y sin importancia. Tuvo que exiliarse, vivió en el Uruguay, donde se casó, vivió en Chile, fue catedrático,
en México y también recibió invitaciones de universidades europeas. Pasó una temporada en Oxford, en la Gran Bretaña, a fines de los años 1960, comienzos de 1970. El puesto y la actividad más importante de René Zavaleta Mercado ocurrió en México, donde él fue el fundador y primer director general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales hasta su muerte en 1984. Esta es la primera de las instituciones internacionales de ciencias sociales que se han establecido en América Latina. La otra importante, con un nombre muy similar, no confundir, es CLACSO, con C al comienzo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y ahí Zavaleta no tuvo nada que ver. Son dos instituciones relativamente parecidas y en los últimos años, hoy en día, más o menos de la misma línea marxista tercermundista, que Zavaleta fue el gran propagandista. Su actividad en Flaxo, México, fue muy fructífera. Zavaleta Mercado tenía fama de ser un brillante maestro, un catedrático muy apreciado por sus cualidades pedagógicas. De eso hay muchos testimonios, sobre todo en México, de la calidad de la enseñanza que él impartía. Y lamentablemente, relativamente joven, en diciembre de 1984, falleció a causa de un tumor cerebral, dejando inconclusa su gran obra. Vamos a ver brevemente, estimado público, las influencias sobre el joven Zavaleta para comprender más o menos su obra y al mismo tiempo para ya darnos una concepción general del marxismo en América Latina, porque casi todos los marxistas en América Latina comparten algunos elementos centrales con la obra de René Zavaleta. Como les decía, se puede calificar a la obra de Zavaleta como la conjunción de nacionalismo con socialismo o de marxismo con ideas nacionalistas. Pero es un marxismo, estimado público, algo diferente del marxismo usual en Europa. Sobre todo, este marxismo de Zavaleta es un marxismo muy influenciado por Lenin, por eso aquí lo he subrayado. Es un marxismo que tiene que ver sobre todo con la toma del poder. Es obviamente también con el estudio de la situación en el país respectivo, pero es también un tipo de marxismo muy centrado en el ejercicio del poder, que es obviamente algo que le interesaba mucho a Zavaleta. Como les dije, él mismo, un político muy activo hasta 1964. Al mismo tiempo, el marxismo zavaletiano, como casi todo el marxismo latinoamericano, ha sido influido por el italiano Antonio Gramsci, sobre todo en un aspecto muy importante. Antonio Gramsci ha pasado a la posteridad intelectual
como aquel que ha subrayado la importancia de los aspectos sociales y culturales, no tanto los económicos, como era lo clásico en la obra de Marx y Engels, sino un interés muy grande por lo que podemos llamar la cultura política, las pautas generales de comportamiento, los valores normativos de una sociedad, es decir, cuáles son las perspectivas morales, éticas, culturales, sociales, que influyen sobre la mentalidad de una nación. Zavaleta ha resultado el gran investigador de la mentalidad colectiva boliviana. Y en eso Zavaleta ha dado realmente un impulso importante a las investigaciones sociológicas en toda América Latina, al mostrar la importancia de la mentalidad, de la cultura política, de las pautas normativas que rigen lo que podríamos llamar el desarrollo cultural e intelectual de una sociedad. Antonio Gramsci fue un pensador italiano. Como este es un curso muy rápido de sociología en líneas generales, no lo vamos a tratar, pero les puedo decir que él fue el fundador del Partido Comunista Italiano a comienzos de la década de 1920, cuando el Partido Socialista Clásico Italiano, de orientación como en esa época todos los partidos socialistas de Europa, de orientación social democrática, se dividió en dos: en el Partido Socialista Moderado, que todavía existe hoy, y en el Partido Comunista, que era, digamos, el ala izquierdista de esa organización. Gramsci dirigió entonces el ala radical del Partido Socialista, lo convirtió en el Partido Comunista, pero muy pronto, a los pocos años, estimado público, a fines de 1922, en Italia hubo una revolución de la extrema derecha. Los fascistas, con Benito Mussolini, tomaron el poder y lo mantuvieron por más de 20 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Gramsci fue obviamente uno de los principales opositores al fascismo italiano, y como el fascismo estaba encaramado en el poder, él cayó preso y pasó una gran parte de su vida en la cárcel. La obra teórica más importante de Gramsci son sus cuadernos de la cárcel, que es en parte una autobiografía. Es una vida muy, muy dura la que él tuvo. Ustedes pueden imaginarse el fascismo italiano, un modelo social extremadamente autoritario. No fue suavito con sus prisioneros políticos. El pobre Gramsci, enfermo, maltratado, torturado, etc., tuvo una vida realmente muy dura. Pero hay algo muy importante en Antonio Gramsci que lo hace diferente, por lo menos en comparación con los clásicos marxistas. Él se dio cuenta, estimado público, de que los fascistas tomaron el poder en Italia, como fue muy similar el caso en Alemania en 1933, no por la fuerza de un proletariado muy grande de ideas izquierdistas, sino porque la cultura italiana hizo que las masas de trabajadores votasen no por la izquierda, que hubiera sido lo normal, lo habitual, lo esperado, sino por un partido de la extrema derecha, un partido ligado muy claramente a los grandes industriales
del norte de Italia y a los grandes terratenientes del sur de ese país. Entonces aquí vemos, es muy similar lo que pasó en Alemania, cómo las masas trabajadoras que uno supondría, y los marxistas siempre supusieron que votarían por partidos de izquierda, empezaron a volcar sus simpatías a la extrema derecha. Esta conversión de los votantes, de la gran masa de trabajadores italianos, no podía ser explicada solo por motivos económicos. Y Gramsci se dio cuenta de que había que estudiar también los motivos culturales, sociales y hasta religiosos que tenían que ver con la conformación de la mentalidad de las clases medias e inferiores en Italia. Por lo tanto, estimado público, el análisis de mentalidades y cultura política se convirtió en el gran aporte de Gramsci, y él creyó que había que ganar una hegemonía, es decir, una supremacía cultural, cosa que ni Marx, ni Engels, ni Lenin habían pensado, para poder acaparar el poder en manos socialistas. O sea, había que lograr una hegemonía, una supremacía, un gran peso cultural para convencer a las masas de los trabajadores. Esa idea de la hegemonía cultural ha sido el gran aporte de Gramsci y lo que ha influido poderosamente en todo el marxismo latinoamericano y obviamente también en Zavaleta. Pero al mismo tiempo, y esto no tiene que ver ni con Marx, ni con Engels, etc., aquí en Bolivia, como en el resto de América Latina, ha habido un movimiento nacionalista muy fuerte en términos de movilización de las masas. El nacionalismo siempre ha sido más fuerte que el marxismo en Bolivia. Eso se notó muy claramente en la forma como los militares nacionalistas, Bush, Toro, movilizaron a las masas en la década de 1930, como Villarroel movilizó también a las masas en su favor en la década de 1940, y entonces Zavaleta se dio cuenta que la hegemonía cultural tenía que tener el fuerte elemento nacionalista para ser simplemente aceptado el movimiento por las masas. Entonces, el gran mérito de Zavaleta es haberse dado cuenta, también lo hizo lo mismo Víctor Paz Estenssoro, etc., de que el nacionalismo es el gran factor que mueve las masas. Producida la revolución en abril de 1952 y el joven Zavaleta, todavía un adolescente, se traslada solo a La Paz y aquí es protegido por Augusto Céspedes, empieza a actuar dentro de un partido nacionalista, al que, estimado público, guardó una cierta lealtad durante toda su vida. Les voy a leer dos pasajes de Zavaleta donde él muestra posteriormente ese enorme apego, esa apreciación muy positiva de la Revolución Nacional. Como les dije, él trabajó en el periódico La Nación, donde se hizo muy pronto de renombre. Ya muy joven
era una de las cabezas intelectuales del nacionalismo revolucionario a partir de 1952. Para que vean ustedes el alto aprecio que mantuvo Zavaleta, quiero leerles dos pasajes. El primero de su obra que se llama Reflexiones sobre Abril, escrito en 1971, es decir, cuando estaba en el exilio. Dice Zavaleta al pie de la letra: Abril, qué palabra. El gran viento del tiempo no apacigua a este símbolo violento y poderoso, certero como un balazo. Símbolo, por cierto, del poder del pueblo innominado, pero también un simple texto. Todo debemos aprenderlo en el gran libro de Abril, en sus hojas perdidas. Todo lo que hoy vivimos depende de la manera en que ocurrieron esos días. Todo está en aquel espejo de fuego para ver lo que se ha de hacer, porque el proyecto del porvenir está hecho con los pedazos del pasado, y también lo que no debemos hacer, porque los males de ayer todavía nos escarnecen. Fin de la cita. A partir de 1964 y en el exilio, Zavaleta se volvió marxista. No hay una confirmación exacta, estimado público, pero se dice que fue primero miembro del Partido Comunista Boliviano y luego del movimiento de la izquierda revolucionaria MIR. Pero como vemos por este texto de su periodo marxista, el texto es de 1971, él escribió, como les he leído, esta especie de resumen muy poético, muy literario, diciendo muy claramente que las tareas del futuro tienen que depender, por lo menos parcialmente, de lo que se hizo en lo que Zavaleta llama el gran libro de Abril, es decir, en las reflexiones, en los recuerdos de lo que se hizo en los primeros tiempos del MNR. Al mismo tiempo, aquí ya aparecen algunos detalles muy interesantes de su teoría posterior. Él habla, por ejemplo, del lado positivo de la violencia. Él dice, este símbolo, o sea, la revolución del 9 de abril, violento y poderoso, certero como un balazo. Quiere decir que la violencia tiene su aspecto positivo, certero, porque sirve para aplastar convenientemente a los enemigos. Pero en la misma frase dice, esta revolución es solo un texto, es decir, un recuerdo, es decir, solamente algo que aparece en libros, en los testimonios posteriores. Como ven, es un pensador que podríamos llamar muy diferenciado. Él comprende todos los aspectos positivos y negativos que tuvo la revolución de abril. Porque él dice, todo tenemos que aprenderlo del gran libro. Pero en la misma frase dice, en sus hojas perdidas. Es decir, el recuerdo de abril, el recuerdo de esa gesta heroica, se había convertido ya poco después, en 1971, en un recuerdo perdido, es decir, desperdigado, que solo relativamente poca gente lo guardaba como algo valioso.
Como les dije, él dice que todo tiene que ver con ese gran libro de Abril, en la famosa frase, porque el porvenir está hecho con los pedazos del pasado. Es decir, el futuro tiene que ser construido, mi interpretación, en parte con la mentalidad, con los valores de orientación que hicieron posible la revolución de 1952. La revolución, por lo tanto, es un mero texto de estudio, un recuerdo que hay que reanimar, etc. Pero al mismo tiempo es algo que tenemos que tener presente. Estimado público, quiero mostrarles otro retazo literario, esta vez de 1962, cuando todavía él estaba colaborando con el gobierno del MNR, y él se refiere exactamente a lo mismo, es decir, cómo empezó la revolución. Permítanme que les lea un breve texto más o menos de la misma longitud que el anterior. Zavaleta dice a la letra: recuerdo el 9 de abril de 1952, bajo el cielo de metal azul de Oruro, cuando los mineros de San José se descolgaron desde los cerros y nuestro pueblo mostró la fuerza de sus brazos y el calor de su sangre, y tomó la ciudad y liquidó la marcha de los regimientos del sur sobre La Paz. ¿Quién sabe ahora de esas horas? Y eso lo dice el 62, cuando ese partido todavía estaba en el gobierno. ¿Quién sabe ahora de esas horas? Definición de balazos en los extramuros de un cuartel terroso. Se refiere a un cuartel militar en Oruro. Conjuración más bien caótica, como el corazón de un cholo. Estoy leyendo textualmente el texto de Zavaleta. Aquel día fue resolutivo para los bolivianos, que ahora tenemos menos de 30 años. Hasta entonces habíamos vivido en la servidumbre de las buenas intenciones y en la niebla emocionada de los planes heroicos. Las buenas abstracciones no servían para sacarnos del agravio natural, de la frustración infalible que nos esperaba por no haber llegado todavía ese día de abril, que fue un día de sangre cumplida y de muerte derramada, pero también de un nacimiento histórico. Fin de la cita. Por los dos textos, ustedes han debido notar la tendencia de René Zavaleta a escribir en una prosa literaria, una prosa con muchas imágenes, con muchos adjetivos calificativos, una prosa emocionada, que es, estimado público, lo típico de la prosa literaria que se arrastra desde la colonia. El estilo es muy similar a lo que usó Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela a comienzos del siglo XVIII, o también Nathaniel Aguirre en el siglo XIX, o Jaime Sáenz en el siglo XX, para nombrar a tres autores: Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela, Nathaniel Aguirre y Jaime Sáenz, que fueron los preferidos de René Zavaleta Mercado y que hasta hoy son los tres grandes autores de la izquierda progresista en Bolivia. Quiero mencionarles, estimado público, ya que estamos aquí en esta temática,
quiero mostrarles solamente un minuto el carácter barroco de la obra zabaletiana, porque eso, creo yo, pudiendo equivocarme, ha ayudado a la popularidad de Zabaleta. Esa prosa muy florida, como ustedes han oído, esa prosa muy literaria, que tiene obviamente sus raíces en la prosa de la colonia, en la obra de Bartolomé Arzáns de Ursúa y Vela. Zabaleta es famoso, estimado público, por haber inventado algunos términos muy complicados, pero muy usuales en la obra zabaletiana. Quiero por ello leerles también alguna literatura sobre este estilo barroco zabaletiano, porque eso nos ayuda a comprender cómo Zabaleta estaba enraizado en las mejores tradiciones literarias altoperuanas y bolivianas. Las obras completas de René Zabaleta Mercado les he indicado en la bibliografía que les hice llegar al comienzo de este seminario. Las obras completas han sido editadas en la editorial Plural, se pueden comprar fácilmente, son 4 gruesos volúmenes, editados, compilados, ordenados por un conocido literato que es catedrático titular aquí en esta universidad, Mauricio Sousa Crespo, que es uno de los estudiosos más notables de la obra zabaletiana. Este catedrático Sousa Crespo dice en la introducción, en el estudio introductorio que él ha escrito para estas obras completas. Y él dice lo siguiente, estimado público, lo cual nos da una idea del estilo literario barroco de Zabaleta. A la letra dice Sousa Crespo: no hay contenido zabaletiano que se pueda separar de las maniobras de su exposición, de su estilo, de los desplazamientos de una representación. La célebre complejidad de su estructura, por eso, no es ni un lujo ni un adorno, sino respuesta a las necesidades del análisis de una historia en movimiento. Esta complejidad, la prosa zabaletiana es bien complicadita, que asume que sus formas son también un modo de pensamiento, puede ser descrita de varias maneras. Aquí optamos por nombrar brevemente sus registros frecuentes, la paradoja y la parataxis, que son figuras literarias. Todas ellas, habría que decir en principio, son herramientas que rompen una causalidad explicativa lineal, un rompimiento que es el correlato, como veremos luego, de una concepción de nuestra complicada historia. Fin de la cita de Mauricio Sousa Crespo. La prosa zabaletiana, estimado público, es una prosa muy florida y a momentos una prosa muy complicada. Quiero mencionarles brevemente algunas de las creaciones terminológicas de Zabaleta. Él habla, por ejemplo, voy a citar unas 10 expresiones zabaletianas, inventos terminológicos de él muy complicados y que naturalmente a veces desaniman a los lectores. Cito al pie de la letra las creaciones terminológicas de Zabaleta. Van a ver lo complicado que es. El conocimiento circuido
por las exultaciones, la nominación burocrático-transpersonal de los órganos, la fase no corpuscular de la existencia, los camanduleos leguleyescos, la obsesión o el fervor del excedente, el mercado litúrgico, el medio compuesto del comercio demiúrgico y la constatabilidad reiterable, la acracia, la hiperbolización, lo nacionalitorio, no lo nacionalista o lo nacional, sino lo nacionalitorio, lo eglógico, la subsunción real del dogma tecnológico, el exutorio, la certidumbre infusa, la epítesis, lo causídico, el intercontenerse, etc. Y muchas obras y muchas palabras similares que complican mucho la explicación, pero que son típicas de esta complicada prosa. ¿Por qué les menciono esto, estimado público? Porque esa complicación terminológica muchas veces desanima a los lectores. Según Sousa Crespo, el compilador de sus obras, su editor, y muchos pensadores de la izquierda, como les he leído, dicen que esto es necesario para explicar una realidad muy compleja como la boliviana, que no se puede fácilmente transponer en palabras simples. En otro lugar, Sousa Crespo dice que el estilo llano es un estilo frívolo, es decir, un estilo que podríamos decir innecesario para explicar la complejidad de la vida social boliviana. No hay duda que esto puede ser verdad, pero yo simplemente cumplo mi deber de mostrar a ustedes que la prosa zabaletiana, muy literaria, él era también poeta. En sus años juveniles, sobre todo cuando él recién llegó a La Paz, con 15 años desde Oruro, se separó totalmente de la casa paterna, jamás mencionó a sus padres, y aquí solito él se hizo a sí mismo, y al hacerse a sí mismo también inventó una prosa muy complicada, como los ejemplos que le he leído de sus creaciones terminológicas. ¿Por qué? Porque una realidad extremadamente compleja como la boliviana, donde se sobreponen problemas económicos, culturales como lo que estudió Gramsci, étnicos, etc., no se puede explicar con palabras simples. Es decir, yo obviamente no comparto necesariamente esa idea, pero la pongo a consideración de ustedes. No se puede explicar algo muy complejo con palabras simples. Y entonces Zabaleta ha inventado esa terminología que puede asustar a algunos lectores. Pasando al contenido de su obra, quiero mencionar lo siguiente. Zabaleta tenía una opinión muy favorable de los mineros bolivianos. Él creía, estimado público, que el proletariado minero boliviano era realmente el gran agente de cambio,
Él fue ministro de Minas, entre otras cosas. Él estuvo, por lo menos en forma literaria, él jamás convivió con mineros, pero él creía que los mineros serían la clase universal. Expresión de Marx. Una clase universal es la clase que carga sobre sí misma todo el sufrimiento, la explotación, las enajenaciones, las alienaciones modernas de la vida burguesa y capitalista, y cuya liberación, cuando llegue a tomar el poder, será no solo la liberación de esa clase proletaria, sino la liberación de toda la sociedad. Por eso se llama la clase universal. Carga sobre sí misma todo el sufrimiento de la sociedad, y su liberación será la liberación de todas las clases sociales del país respectivo. Por lo tanto, él creyó que no eran los campesinos los más explotados, los que tenían conciencia de esa explotación. Él tenía una opinión, como todos los marxistas clásicos, una opinión, digamos, distante con respecto a las masas campesinas. Él creía que la clase revolucionaria, la realmente importante para la historia boliviana, iban a ser los mineros, los proletarios que trabajan en las minas. Tiene varios escritos donde él estudia, pero al mismo tiempo él enaltece a los mineros como la clase que va a liberar a Bolivia de todos sus problemas y cuyo gobierno va a ser realmente la salvación del país. Esa clase minera, vamos a ver más tarde unos ejemplos, realmente a esa clase minera él ha dedicado una parte de su obra. Pero lo importante aquí es mencionar que, como todos los marxistas clásicos, Marx, Engels, Lenin, Zavaleta, y eso lo diferencia obviamente de las tendencias indianistas, indigenistas, cataristas en Bolivia, él creía que solo esa clase debía dirigir el verdadero proceso revolucionario. Dentro del gobierno, Zavaleta siempre estuvo ligado al Ministerio de Minas y a los ministros provenientes del proletariado minero, no a Juan Lechín. Él tuvo siempre la opinión que Juan Lechín era un oportunista que manejaba a los mineros a su gusto por una especie de deseo personal de subir al gobierno, sino a los verdaderos dirigentes de abajo, a los que provenían del estrato minero, y en ellos tenía depositada la confianza de que iban a ser realmente la liberación del país. Pero él, estimado público, él era después de todo un buen y obediente miembro del MNR, del gobierno, del partido de gobierno de esa época. Y el MNR tenía la idea de que el proletariado minero algún día iba a gobernar el país, pero que se necesitaba un largo periodo de educación de las masas bolivianas. Y ese periodo tan largo de gobierno tenía que ser dirigido por una élite culta proveniente de la clase media, como eran la mayoría de los dirigentes del MNR, Paz Estenssoro, Walter Guevara, Hernán Siles. Todos ellos provenían de los llamados, Zavaleta lo ha explicado muy bien, ha dicho, eran los parientes pobres de la aristocracia. Paz Estenssoro venía de una familia ilustre, pero de la rama empobrecida
de los Estenssoro. Siles, lo mismo, hijo natural del presidente Hernando Siles, y así todos los otros. Entonces Zavaleta los estudió muy bien, eso hay que reconocer que él tenía un ojo clínico para estudiar justamente a sus pares, por ejemplo, cuando él fue ministro. Y él se dio cuenta de que estos dirigentes del MNR, casi todos, con muy pocas excepciones, pertenecían a la clase media o a los desplazados, ramas menores, de la vieja aristocracia del país. Y ahora viene lo más interesante. Esos dirigentes de las clases medias del MNR empezaron a tener intereses divergentes con respecto a la clase obrera y a la clase campesina que decían representar. Entonces Zavaleta estudia justamente la complejidad de la estructura de clases y del grupo político dirigente del país. Y él se da cuenta de que esos dirigentes, a pesar de ser los representantes de los de abajo, representantes de las clases subalternas, como campesinos y mineros, esos dirigentes empiezan a tener intereses propios, algo que ha ocurrido en todos los movimientos revolucionarios, y empiezan a crear una propia nueva clase alta, una nueva rosca. Entonces Zavaleta estudia ese interesantísimo fenómeno que se da en todos los países latinoamericanos, cuando una parte del partido revolucionario se convierte en un partido que tiene intereses económicos, sociales y culturales propios, y por lo tanto se empieza a distanciar de los sectores populares que ese mismo partido representa. Y eso es lo que ha ocurrido, estimado público, con el peronismo en la Argentina. Menciono aquí, como ustedes ven, en lugar destacado al peronismo en la Argentina, porque este fue el movimiento, primer lugar, el primero en América Latina y el más fuerte prácticamente hasta hoy, o tal vez hasta diciembre del año pasado, cuando perdió el gobierno en la Argentina. El peronismo en la Argentina había comenzado antes que el MNR en Bolivia. Había tomado el poder en la Argentina en junio de 1943 y mantuvo ese poder con varias pausas cuando estuvieron las dictaduras militares, pero mantuvo el poder, o por lo menos la influencia, desde 1943 hasta diciembre del año pasado, cuando subió Javier Milei a la presidencia, o sea, 80 años. Y obviamente en 80 años de influencia política, de una enorme producción de literatura, es decir, de libros, textos, ideas, teorías, evidentemente el peronismo tuvo una influencia muy grande sobre los movimientos nacionalistas, populistas, todos los movimientos de izquierda en América Latina. Por ello es interesante mencionar lo siguiente. La teoría de René Zavaleta Mercado en el análisis de las clases sociales en Bolivia cree que se puede usar los conceptos acuñados por Carlos Montenegro. Carlos Montenegro fue uno de los intelectuales más importantes del MNR. Lamentablemente le dio un cáncer y murió también muy joven,
al comienzo de la revolución. Él murió en 1953, o sea, vio el triunfo de la revolución y se enfermó y se murió. Pero él acuñó, estimado público, tomado probablemente de la influencia del peronismo argentino, un par de conceptos que han sido muy populares en la izquierda boliviana y latinoamericana, que es una diferencia, que hacen una diferencia notable con el esquema marxista de clases. Obviamente Zavaleta y los marxistas conservaron el concepto marxista de clase, o sea, las clases sociales se diferencian por la propiedad o no de los medios de producción. Según Marx, la sociedad se divide en burgueses y proletarios, o sea, en los que poseen los medios de producción y en los que solamente pueden vender su fuerza de trabajo. Pero los peronistas, y aquí viene la novedad teórica que también la siguió Zavaleta, introducen otro par de conceptos. Y ese par de conceptos que han sido sobre todo teorizados, es decir, expuestos por Carlos Montenegro, es la idea de patria-antipatria. O también nación-antinación. Esta dicotomía, o sea, la separación entre dos unidades que mutuamente se excluyen, patria, antipatria, nación, antinación, provienen de la sociología anterior, que nos dice se puede resumir en amigos, enemigos. Ustedes ven, ya no es la propiedad de los medios de producción un esquema económico, sino es un esquema social, cultural, que tiene que ver con Antonio Gramsci. O sea, se puede también comprender a la sociedad boliviana o a cualquier otra por aquellos que son la nación, es decir, los proletarios mineros, los campesinos y aquellos miembros de las clases medias que cooperan con el gobierno revolucionario, y todos los otros son la antinación, la rosca minera feudal, los terratenientes, todos aquellos miembros de las clases medias que comulgan, es decir, que tienen ideas similares a las clases dominantes. Esa es la antinación, la antipatria. En cambio, la patria, la nación verdadera, la auténtica, está compuesta solo por los que sufren esa estructura de clase, por los que trabajan y sostienen esa estructura de clases: los proletarios, los campesinos y los intelectuales de clase media que se han puesto al servicio de la revolución. Ese carácter policlasista del gobierno, ese es el gran aporte basado en Gramsci de las ideas del peronismo y de Zavaleta Mercado. O sea, no solamente va a ser la representación de los proletarios clásicos. Zavaleta cree que los únicos proletarios que merecen ese nombre son los mineros. Zavaleta no tuvo mucha simpatía por los sindicatos de fabriles, ferroviarios, que en esa época todavía eran importantes. Ustedes ven, aquí se introduce como el agente revolucionario a un esquema policlasista muy diferente
al marxismo clásico. O sea, esos sectores progresistas, los intelectuales revolucionarios y nacionalistas de las clases medias, en alianza con los proletarios y los campesinos, son los que van a dirigir el proceso revolucionario, porque son la verdadera nación, la verdadera patria. En cambio, todo el resto, gamonales, es decir, propietarios de tierras, terratenientes, que antes en Bolivia hasta el 53 eran importantes, como les he contado en la sesión anterior, todos ellos ligados al exterior, ligados a las empresas mineras, o en Argentina, ligados a los inversores extranjeros, ellos son la antipatria, la antinación, los enemigos, los que tienen que ser combatidos. Todo esto, estimado público, simplemente para explicarles que ese elemento que podríamos llamar social cultural, o sea, ya no es más el proletariado clásico de acuerdo a Marx, sino una conjunción de clases que conforman la nación, la patria, son los que llevan a cabo el verdadero proceso revolucionario. El mismo MNR siempre dijo que su partido era una alianza de clases, no una lucha de clases, sino una alianza. Obviamente una alianza, un vínculo que une a varios elementos distintos entre sí, pero que tienen la misma meta, es algo diferente a una clase social que se la define solo por la propiedad o no de los medios de producción. Ustedes ven, es evidentemente, yo lo llamaría un enriquecimiento del marxismo tradicional. ¿Por qué digo enriquecimiento? Porque es una ampliación de la concepción clasista original de Marx y Engels. Una ampliación que tiene que ver con la observación realista de cómo funciona una sociedad. Zavaleta se dio cuenta, estimado público, de que el proletariado minero numéricamente era muy reducido en relación a la población del país. En 1952, cuando ocurrió la Revolución Nacional, Bolivia tenía más o menos 3,5 millones de habitantes. Y los proletarios mineros, o sea, los trabajadores del interior de la mina, sumaban en el mejor de los casos unas 40,000 personas. O sea, no era la clase numéricamente más importante del país. Esa era esa enorme masa campesina. Y también hoy, estimado público, el país tiene cerca de 12 millones de habitantes y los trabajadores del interior mina, que se han reducido muchísimo, no suman probablemente ni 10,000 personas hoy en día. Pero para Zavaleta, y este es otro de los puntos centrales de su teoría, el sujeto revolucionario, y esto está opuesto a Marx, no tiene que ver con que es el sujeto clasista mayoritario dentro de un país. Según Marx, les recuerdo a ustedes, el proletariado iba a ser la clase universal también numéricamente, porque la burguesía se iba a volver cada vez más rica, pero más pequeña, y el proletariado obrero iba a ser cada vez más extenso, pero más pobre. Zavaleta, siguiendo a Gramsci, se da cuenta de que esto no es así. El proletariado en sentido estricto numéricamente no es muy grande.
entonces, estimado público, no llega, siendo realistas, ni al 5%, en el mejor de los casos, de la población boliviana. Entonces, estimado público, aquí el gran aporte, es decir, no es que sea numéricamente lo más grande, lo más extenso, lo más sufrido de la población, sino es la conciencia de clase, sobre todo la conciencia revolucionaria de la necesidad de un cambio radical, lo que hace que una clase sea la dirigente o no de una sociedad. Zavaleta cree que el proletariado minero boliviano es la clase universal porque es la clase que tiene conciencia de la necesidad de la revolución, independientemente de su número. O sea, estimado público, ya no es como pensaba Marx, la gran mayoría explotada que llega a la conciencia de su situación, la que hace la gran revolución, sino es un grupo relativamente pequeño, pero consciente de la realidad. Es un grupo pensante, o por lo menos un grupo con una mentalidad revolucionaria, lo que va a dirigir la revolución necesaria en el país. Y en ese sentido, estimado público, por eso lo he encuadrado aquí, es una idea leninista, no marxista, sino es una idea leninista. Un pequeño grupo, pero inteligente, consciente de la realidad, pensante, etc., con capacidad de dirigir a los otros. Ese grupo tiene que hacer la revolución, aunque sea numéricamente muy pequeño. La situación de los marxistas en toda América Latina y en gran parte del mundo es similar, estimado público. En ese sentido, los marxistas no son necesariamente marxistas clásicos, sino son leninistas, es decir, en palabras sencillas, creyentes en la función directriz, en la función que realmente va a conducir a la sociedad un grupo pequeño pero inteligente, consciente, que es capaz de analizar y sacar conclusiones sobre dónde y cómo va el mundo, algo muy diferente a lo que creyeron Marx y Engels. Entonces, el rol dirigente de un pequeño grupo, pero un pequeño grupo inteligente, un partido revolucionario y su élite dirigente, eso va a ser el factor decisivo en los procesos revolucionarios. El sujeto revolucionario para Zavaleta son en Bolivia los mineros. Pero como los mineros mismos por sí solos solamente quieren reformas de las cuestiones laborales o aumentos salariales, tiene que ser la capa dirigente, salida de los propios mineros, la que va a dirigir el proceso. Entonces, estimado público, aquí hay evidentemente una, que podríamos decir, traslado del sujeto revolucionario, por lo menos en la parte operativa directiva. Va a ser la capa de los intelectuales dirigentes, esa capa de los que piensan, como ustedes, que están destinados a, lo diría Zavaleta, a manejar el destino del país. Los inteligentes son los que van a dirigir el proceso revolucionario. Y no va a ser como pensaron Marx y Engels, la autonomía de los grandes sujetos proletarios que llegan por su concentración intelectual, etcétera, llegan a manejar una revolución. Hay, por lo tanto, con esto termino este capítulo, hay por lo tanto la
la clásica traslación del sujeto revolucionario de las masas de abajo a los grupos dirigentes, que siempre son pequeñas élites. Lenin había comenzado con esa teoría del partido revolucionario como el único dirigente del proceso de la revolución, y Gramsci es el creador de la hegemonía cultural, o sea, hay que pensar, y los que piensan tienen que crear el clima cultural, social, propicio a la revolución. ¿Qué dice Gramsci en ese sentido? Hay que dominar los aparatos intelectuales, universidades, periódicos, escuelas, universidades. La izquierda tiene entonces la función, dice Gramsci, de apoderarse de esos aparatos preexistentes, universidades, escuelas, periódicos, teatros, el mundo de la cultura, sobre todo el mundo de la cultura de masas, tiene que apoderarse y darle otra dirección. Porque ese dominio de la mentalidad, el dominio cultural de las masas, va a ser en el futuro lo decisivo. Zavaleta trabaja toda su vida en esa dirección. Por eso él funda la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con la intención de planificar la formación de cuadros intelectuales de muy alto nivel para analizar correctamente y dirigir los procesos revolucionarios. Como ven ustedes, no hay duda que Zavaleta estaba en lo mejor de la tradición, podríamos llamar intelectual, cultural de su época. Y al estar en esa situación es que él se da cuenta de que hay que influir sobre la conciencia de las masas por la vía de la indoctrinación desde arriba, dirigida por una élite bien formada que sepa por dónde va la sociedad. Es por ello que hasta hoy esta institución Flaxo tiene una ligera tendencia izquierdista, porque realmente ahora tiene sedes en Quito, en Buenos Aires, en otros países. Flaxo se ha convertido en una de las grandes instituciones de formación de lo que podríamos llamar postgrados internacionales, porque es un semillero de las nuevas élites latinoamericanas, cuya función es analizar y luego dirigir a la sociedad respectiva. Estimado público, como ya son 10:30, aquí vamos a interrumpir. La próxima sesión también va a estar dedicada a Zavaleta Mercado, porque él, en su último gran texto que lo ha dejado inconcluso, Lo Nacional Popular en Bolivia, él estudia el gran tema que es la mentalidad, lo que podríamos llamar la cultura política de la sociedad boliviana, en un gran fresco histórico que lo ha dejado lamentablemente inconcluso. Pero él estudia qué es lo nacional popular en el país, es decir, cuál es esa mentalidad que permea todos los resquicios de la sociedad boliviana y cuya dirección se vuelve extraordinariamente importante en el proceso revolucionario. Eso va a ser, estimado público, el tema del lunes. Aquí tenemos que interrumpirnos porque está llegando. Hasta el miércoles entonces.